Su padre murió. Sus sueños inacabados fueron todo lo que él dejó atrás. Mientras buscando a través de sus viejas pertenencias, el veterano encontró una carta escondida, una que apuntaba a una cabaña olvidada profundo en los bosques Esmeralda. Pero cuando él llegó, él descubrió un corredor de madera a medio construir y un legado esperando para cambiar el resto de su vida. Antes de que nosotros comencemos, por favor ayúdame a alcanzar mis primeros 1000 suscriptores y hazme saber desde dónde lo estás viendo en los comentarios abajo. Tu apoyo verdaderamente significa el mundo para nosotros. Una delgada niebla gris flotó bajo sobre la línea de árboles donde el bosque Esmeralda de Oregón se encontró el borde desmoronado de un viejo camino de tierra. Ryan Hale se sentó en el asiento del conductor de un camión azul oxidado que no había olido a nada más que grasa de motor y cuero mojado en años. 45. Delgado pero todavía construido como un hombre que una vez corrió con un rifle a través de suelo extranjero. Él llevaba la postura de alguien que ya no esperaba calidez del mundo. Su mandíbula estaba con barba incipiente, las arrugas alrededor de sus ojos profundamente grabadas por el sol y el silencio. Su pelo corto, castaño oscuro, había crecido salvaje en lugares, veteado con canas gruesas, y sus nudillos llevaban los callos de un hombre que nunca dejó de arreglar cosas con sus manos o su culpa. Hoy, esa culpa se sentó junto a él en la forma de un baúl militar verde, la única cosa que quedaba de su padre, además de un tipo tranquilo de ausencia que nunca abandonaba la habitación. Y entonces estaba el perro. Shadow yacía en el asiento trasero, orejas moviéndose como si él sintiera algo gestándose bajo. La quietud de Ryan, un pastor alemán de 4 años con pelaje blanco y negro. Un pelaje llamativo que ganó miradas en cada gasolinera que ellos pasaron. Shadow había sido el compañero de Ryan desde el funeral. Leal hasta el hueso, vigilante, tranquilo a menos que amenazado. Ellos no hablaron, pero ellos no necesitaron. Ryan siempre había preferido perros a personas. Perros no mintieron. Ellos no te tuvieron piedad. Y lo más de todo, ellos no preguntaron por qué tu corazón todavía dolía 10 años después de que el tiroteo paró. O por qué la casa tranquila que tú intentaste construir con una mujer moribunda ahora se sentaba en el lote de alguien más. Cuando Ryan abrió el viejo baúl esa mañana, él no estaba buscando nada. Él estaba intentando no pensar. Su plan era clasificar, tirar, cerrar la tapa de nuevo. Pero enterrado debajo de los guantes de trabajo descoloridos de su padre y diagramas escritos a mano, había un sobre amarillento en las esquinas dirigido en las familiares letras mayúsculas de su padre. Para Ryan, cuando estés listo dentro, había una carta que no se disculpó, no explicó y no pidió perdón. Simplemente invitaba. Si estás sosteniendo esto, me he ido. Hay una cabaña en Bosque Esmeralda. Yo la construí para ti para el día en que necesitarías recordar lo que significa hacer algo con tus manos, coordenadas y llaves adjuntas. Ningún cierre sentimental, ninguna firma, solo el olor a cedro viejo y el peso de algo sin resolver. El bosque no había estado en ninguna de las historias que su padre contó. Ryan siempre había pensado que el viejo vivió y murió en el mismo tráiler desordenado al borde de algún pueblo de Idaho sin nombre. Pero esto, una cabaña escondida en los bosques, se sintió como ficción, o peor, una prueba. Pero algo en él, algo inquieto e inacabado respondió. No con esperanza, sino con un pulso, movimiento, dirección. Él no le dijo a nadie que se iba. No quedaba nadie a quien decir. Sus compañeros de servicio se dispersaron a sus propias esquinas embrujadas. Y el único hombre que podría haber dicho algo. Tom Miller, su ex compañero de escuadrón, ahora un padre de 3 afeitado con un trabajo de construcción estable,
Había pasado el último año rogando a Ryan que buscara ayuda. Ryan no quería ayuda. Él quería aire, árboles, soledad. Él condujo por 8 horas, parando solo para combustible y para dejar a Shadow correr. Mientras el pavimento cedió a la grava y la grava a la tierra, el peso en su pecho se profundizó. No pena. Él había aprendido a llevar la pena como una cicatriz. No. Esto era anticipación agudizada por incredulidad. ¿Qué si no estaba allí? ¿Qué si lo estaba? Y estaba vacío. Él no había creído en nuevos comienzos desde el día que él enterró a Sarah. Ella había sido su suavidad, la única que podía ver más allá de la dureza que la guerra dejó en él. El cáncer la llevó en 18 meses. El silencio dejado atrás había durado mucho más. Ryan no lloró cuando ella falleció. Él había olvidado cómo. Shadow se había acostado junto a él toda la semana después, no comiendo, solo mirándolo respirar. Eso fue cuando él supo que el perro entendía. Mientras el camión subía la última, inclinada hacia la línea de árboles, la niebla se separó justo lo suficiente para revelar un marcador de madera medio enterrado en musgo. Letras talladas a mano, desgastado por el clima. Camino de agua quieta. Ningún camino. Solo un sendero gastado lo suficientemente ancho para un solo vehículo y quizás un ciervo. Ryan cambió a marcha baja y avanzó. El bosque los tragó enteros. Para el momento en que ellos pararon, el sol se había bajado a una mancha de cobre detrás del dosel. Shadow saltó primero, orejas altas, nariz temblando. Ryan salió lentamente, botas crujiendo agujas de pino húmedas. Él no dijo nada. No cuando él vio el contorno de la cabaña a través de los árboles. Una estructura de paredes de madera baja, techo inclinado por el tiempo, pero intacto. Y junto a ella otra estructura, más larga, más delgada, más oscura de hango. Entre ellas se alzaban los huesos de algo inacabado. Un corredor de madera cubierto, marco expuesto, vigas de techo alcanzando, pero no aún cubiertas, extendiéndose entre los dos edificios como un pensamiento a medio construir. Ryan lo miró fijamente, no moviéndose, no respirando. Él no sabía qué sería este lugar aún. Una trampa, una memoria, una oportunidad. Pero mientras el viento cambió y Shadow se apoyó suavemente contra su muslo, Ryan Hale entendió una cosa. Su padre no le había dejado instrucciones. Él le había dejado una elección. La cabaña se alzaba encorvada como un centinela olvidado en el claro, su exterior de madera oscurecido por el tiempo y musgo espeso que se extendía como hiedra a través de sus vigas. Ryan se acercó lentamente, Shadow caminando adelante, su nariz cerca de la tierra húmeda. El aire estaba espeso con el olor a agua de río y resina de pino, y en algún lugar cercano un pájaro cantor pió desafiante en la quietud. La casa era modesta, no más de 20 pies de ancho, pero la artesanía en sus esquinas de cola de Milano y el revestimiento de cedro desgastado delataban las manos de alguien que una vez había amado construir su padre quizás. Pero Ryan no podía imaginárselo aquí. Aún no. Él puso una mano en el marco de la puerta, dedos rozando el viejo pomo de latón. Se atascó por un momento antes de ceder con un gemido. Dentro, la habitación estaba sombreada pero seca. El polvo se había asentado en capas suaves sobre una mesa estrecha, una estufa de hierro y una fila de estantes empotrados apilados con manuales amarillentos y algunas latas de comida caducada. Un banco hecho a mano se sentaba debajo de una única ventana frontal, sin electricidad, sin fontanería, pero no se sentía muerto. Se sentía en pausa, como si alguien hubiera salido por un momento y nunca hubiera regresado. A través de la ventana opuesta,
Ryan podía ver el lado de la segunda estructura, el taller de madera, y entre ellos el corredor inacabado, un esqueleto de vigas y postes coronados elevándose del suelo del bosque como vértebras. Shadow olfateó su camino a lo largo de las tablas del suelo mientras Ryan inspeccionaba los estantes. Debajo de una pila de mapas doblados había un pequeño cuaderno de piel aceitada. La letra de su padre dentro, diagramas limpios y nítidos de sistemas de uniones, notas sobre la dirección del viento estacional, acumulación de humedad, y una línea simple. El corredor necesita acabado, cortavientos y cubierta. Construido para seguridad, no estilo. Ryan soltó un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. No había nota de bienvenida, no sentimiento, pero esto era algo. Su padre había construido este lugar con intención, no comodidad. No era una herencia, era una invitación a trabajar. Mientras él salió de nuevo afuera, un crujido de grava giró su cabeza. Una figura emergió de los árboles, alta, delgada, uniforme color tostado y chaleco de guardabosques verde bosque, divisible entre las ramas bajas. La mujer se movía con la conciencia de alguien que pasaba más tiempo alrededor de osos que de personas. Mae Dawson, 30 y tantos, complexión angular, coleta rubia oscura metida debajo de una gorra de guardabosques deshilachada, lo miró con silenciosa calculación. Sus ojos color avellana eran agudos pero no hostiles. Su postura la de alguien lista para difundir o escalar dependiendo de lo que ella leyera en ti. Tú no estás en ninguno de mis permisos de sendero, ella dijo sin una sonrisa. Ryan levantó ambas manos, palmas abiertas, luego metió la mano en su abrigo y sacó la carta doblada. Tierra privada, él dijo. Pertenece a mi padre. Ella tomó el papel, lo leyó rápidamente y lo devolvió sin comentario. Luego ella miró más allá de él a la cabaña, el shuang, el esqueleto del corredor. No esperaba que nadie volviera aquí. ¿Tú planeando quedarte? Quizás, él dijo. Ella lo estudió un momento más. Ha habido señales de tala ilegal al norte de la cresta, marcas de herramientas, cortes profundos y troncos demasiado jóvenes para ese tipo de daño. Yo patrullo aquí 2 veces a la semana. Tú ves a alguien que no pertenece, tú me lo haces saber. Ella silbó suavemente, y de las sombras un gran perro mestizo gris se acercó, de pelaje áspero, pecho ancho, con una oreja medio falta. Esta es Juno, May añadió, dando al perro una palmada. Ella encuentra problemas más rápido de lo que yo puedo. Shadow dio un paso adelante, cabeza baja, pero cola moviéndose lentamente. Los dos perros giraron una vez, 2 veces. Luego se establecieron en una evaluación mutua silenciosa que terminó con Juno tirándose en la tierra y Shadow sentado junto a ella. May asintió hacia el corredor. ¿Ese tu trabajo? De mi padre. Yo no lo he tocado aún. Tú deberías. El lugar es un imán para pumas esta época del año. La escorrentía de tormenta inunda el barranco. Si tú quieres vivir aquí, tú necesitarás ese pasaje terminado. Ella se giró para irse, pero hizo una pausa. Este lugar es viejo, pero está bien construido. No dejes que se pudra. Y entonces ella se fue. Juno siguiendo detrás. Ryan se quedó solo de nuevo, excepto por Shadow, quien regresó a su lado, y se inclinó ligeramente como una pregunta sin palabras. La casa, el taller de madera, los huesos de una estructura destinada a proteger. No había nada aquí para comodidad, pero quizás, solo quizás, había algo aquí que podría llevar a un hombre hacia adelante. La lluvia había caído a través de la noche, constante y fina,
dejando el claro empapado y reluciente. Ryan entró al taller de madera por primera vez desde su llegada, botas raspando sobre tablas combadas aún húmedas por la edad. El aire era más espeso aquí, cerrado y teñido con aceite viejo y aserrín. A diferencia de la cabaña, este lugar se sentía usado. Las paredes estaban revestidas con bancos, estantes de herramientas, frascos medio vacíos de clavos y manojos de cuerda vieja. Pero algo se sentía mal, el tipo de error que él no podía nombrar, solo sentir. Shadow lo había seguido adentro, olfateando las esquinas con más alerta de lo usual, cola alta, orejas hacia adelante. Ryan se movió a la mesa de trabajo principal, pasando su mano a lo largo de una superficie tallada con décadas de rasguños y manchas. Sus ojos fueron atraídos a una pesada estantería empujada contra la pared trasera. La madera debajo de ella se veía diferente, más oscura, menos gastada. Él gruñó mientras empujaba la unidad a un lado. El polvo se arremolinó y asentó, revelando una costura irregular en las tablas del suelo. Shadow gruñó suavemente, luego pateó el borde. Ryan se arrodilló, trazando la brecha con sus dedos. No era solo una falla en la madera. Era una trampilla, casi invisible si tú no sabías dónde mirar. Él apoyó sus manos, tiró. El panel gimió y se levantó, revelando un cuadrado oscuro de espacio hueco debajo del suelo del taller. El compartimento escondido era poco profundo, pero sólido. Un conjunto de escalones de madera conducía abajo a una habitación apretada, seca, no más grande que un armario de cobertizo. Ryan descendió lentamente, linterna en mano, corazón latiendo bajo y constante. El aire olía a metal viejo y papel seco. Sobre una pequeña mesa se sentaba una caja fuerte, sobres sellados atados con cuerda y una bolsa de lona. Él abrió la bolsa primero. Dentro había rollos de 20 y 50, organizados en pilas apretadas, todos fechados hace más de una década. No una fortuna, pero suficiente para sobrevivir. Debajo de ella, una caja de herramientas enrollada, fresca e intacta. Él la puso a un lado y alcanzó los cuadernos. Había 3 en total, encuadernados en cuero negro, llenos de diagramas, medidas, notas, garabateados con la misma letra precisa que él había visto en la cabaña. La voz de su padre llegó a través de las páginas sin una sola palabra hablada. Cálculos para estabilidad estructural, dirección del viento, profundidad de la viga, expansión y contracción estacional. El corredor no había sido abandonado por negligencia. Había sido pospuesto por debilidad. Yo no pude terminarlo. Una página decía, fechada 2 meses antes de la muerte del hombre. Los huesos son fuertes, la idea es buena, pero mis manos, mi aliento, me están dejando. Si tú vienes y si tú te quedas, termínalo. No por orgullo, por protección. Ryan se sentó allí por un largo momento de espaldas contra la pared fría, dedos envueltos alrededor del borde de la mesa como si pudiera desaparecer. Él no se había dado cuenta de cuánto necesitaba que su padre dijera algo. No lo siento, no te amo, solo algo real. Esto era el corredor inacabado, los planes ocultos, el dinero sellado. Era todo un tipo de amor agudo y sin palabras, construido de madera y terquedad y previsión. Arriba, Shadow ladró una vez. Un momento después, el familiar crujido de botas sonó afuera. Ryan subió rápidamente del suelo, cerrando la trampilla justo cuando Mae Dawson entró al taller. Su chaleco estaba húmedo, algunos mechones de pelo pegados a su frente. Yo no estaba segura de que tú todavía estarías aquí, ella dijo. Algunos rastros frescos cerca del viejo camino forestal. No míos, no tuyos.
Ella lanzó una tarjeta de memoria de cámara de sendero sobre el banco. Tú podrías no estar solo aquí afuera. Ella no preguntó qué él había estado haciendo. Ella miró alrededor. Mom, pastor. Notando el aserrín, la tenue marca en el suelo donde había estado el estante, luego encontró sus ojos. Lo que sea que tu padre dejó aquí, espero que sea suficiente. Si este lugar recibe el tipo incorrecto de atención, tú necesitarás más que buenos huesos. Entonces ella se fue de nuevo, dejando a Ryan con la tarjeta de memoria, los cuadernos ocultos y el peso de un corredor aún no construido. La lluvia se había despejado por la mañana, dejando el bosque resbaladizo y luminoso, cada brizna de hierba brillando bajo una luz pálida. Ryan salió al claro con el cuaderno en una mano y un rollo de cinta métrica en la otra. El esqueleto del corredor se alzaba ante él, una línea desnuda de postes extendiéndose de la cabaña al taller como la columna vertebral de algo esperando carne. Estaba tranquilo, excepto por el bajo gorgoteo del río cercano y el ocasional rasguño de las uñas de Shadow a través del porche. El perro lo siguió fielmente, ojos brillantes, lengua colgando mientras Ryan caminaba la longitud del marco en medio construir, notando qué uniones se habían deformado, qué vigas habían comenzado a ceder y qué partes se habían mantenido fuertes a pesar de los años. Al mediodía él había limpiado la podredumbre, reforzado la cimentación con madera de repuesto y diseñado el plan estructural según las notas de su padre. El diseño era engañosamente simple. Postes laterales gruesos, techo inclinado de poca pendiente para desviar la lluvia y listones verticales a lo largo de los lados para bloquear el viento sin atrapar humedad. Un corredor de tormentas no destinado a la belleza, sino a la supervivencia. Ryan trabajó en silencio, camisa húmeda de sudor, aserrín pegado a sus antebrazos. Sus movimientos eran deliberados, económicos, los hábitos de un hombre entrenado para conservar esfuerzo y energía. Shadow descansaba cerca, pero siempre mantenía un ojo en la línea de árboles, como si sintiera algo que ninguno de ellos podía nombrar. El primer visitante llegó justo después del mediodía. Ryan acababa de bajar una viga a su lugar cuando él oyó el crujido de neumáticos sobre grava vieja. Él se giró, músculos tensos, hasta que él reconoció la figura saliendo del sub cubierto de polvo. Tom Miller, 5 años fuera del curso, ahora más pesado en el medio, pero todavía llevando la postura de hombros cuadrados de un hombre que una vez llevó rango. Su cara estaba curtida, bronceada profundamente por años de sol en sitios de construcción. Una barba bien recortada enmarcaba una mandíbula que se había suavizado con el tiempo. Su expresión, sin embargo, era afilada, una mezcla de preocupación y contención, irritación. Tú no planeabas contestar tu teléfono nunca más, ¿verdad? Él gritó, cruzando el claro. Ryan exhaló lentamente, apoyó el martillo contra una viga y se encontró con él a mitad de camino. Ellos se estrecharon las manos, el tipo de agarre compartido por hombres que una vez sangraron en la misma tierra. No pensé que nadie le estaba buscando, Ryan dijo. Tom resopló. Por supuesto que yo estaba buscando. Tú desapareces de la red, dejas un funeral, abandonas la terapia, ¿y luego qué? Te escondes en una cabaña cubierta de musgo en medio de Oregón. Él hizo una pausa, mirando la estructura tomando forma detrás de Ryan y construyendo eso. Ryan no respondió. Él no necesitaba. Tom ya estaba escaneando el área, catalogando qué herramientas habían sido usadas, cuáles no, cuánto progreso se había hecho. Es buen trabajo, él admitió, pero yo te conozco. Tú no estás aquí solo para martillar clavos. No, Ryan dijo, yo estoy aquí para terminar algo.
Tom se quedó en silencio por un momento. Luego soltó un suspiro. Está bien, yo tengo 3 días libres. ¿Tú quieres ayuda? Yo estoy aquí. ¿Tú quieres espacio? Yo montaré campamento río abajo. Pero si tú te caes de la faz de la tierra de nuevo después de esto, yo arrastraré tu trasero terco de vuelta a la civilización yo mismo. May apareció tarde en la tarde, montando una bicicleta manchada por el clima y llevando un termo maltratado de café negro fuerte. Ella se quedó lo suficiente para inspeccionar la construcción, ofrecer algunas notas sobre los cambios climáticos locales y asentir aprobatoriamente a las nuevas vigas de soporte. Ella no preguntó sobre Tom, solo le ofreció un ligero asentimiento mientras ella pasaba. «Tú tienes 2 días de clima despejado», ella dijo antes de irse. «Hazlos contar». Al anochecer, el primer tercio del corredor había tomado forma. Vigas del techo aseguradas, listones laterales espaciados, justo como los diagramas prescribían. Ryan se sentó junto a la cabaña, mangas remangadas hasta los codos, manos ampolladas y en carne viva. Frente a él, Tom sorbía un termo de café tibio y miraba las estrellas alzándose sobre el dosel. Ninguno de ellos habló por mucho tiempo. Ellos no necesitaron. El sonido de martillos todavía resonaba débilmente en sus oídos. El dolor en sus hombros les recordó el propósito. Y el corredor, medio terminado pero real, se alzaba como prueba de que algo roto podía ser construido de nuevo, si solo un clavo a la vez. Para el tercer día, el corredor se alzaba casi terminado, su marco de madera sellado y arriostrado, las paredes de listones atrapando el sol de la mañana temprana en rayas a través de la tierra compactada. Ryan se movió con propósito silencioso, asegurando la última de las vigas transversales, mientras Tom se encargaba del recorte en el extremo lejano. El trabajo se había convertido en ritmo, y en ese ritmo había calma. Pero esa calma se rompió cuando Shadow se congeló junto a la línea de árboles nariz baja, pelos erizados. Ryan siguió su mirada al sotobosque, pero no había nada, ningún sonido, ningún movimiento, solo la sensación de ser observado. Él no habló de ello, pero más tarde él regresó solo y encontró lo que el perro probablemente había sentido. Una sola huella de bota en el musgo suave más profunda que la suya, mirando hacia la cabaña. Esa noche, el bosque cambió. El viento murió, pero el silencio se espesó. Shadow no se asentó, paseando por el porche con las orejas levantadas y los ojos fijos en la oscuridad. Alrededor de medianoche, él ladró una vez fuerte y ruidoso. Ryan estaba fuera de la cama antes de que el eco se desvaneciera. Él se movió como lo había hecho en Afganistán. Silencioso, preciso, linterna apagada, pasos silenciosos en el suelo. Shadow lo llevó a la parte trasera del taller donde el arbusto estaba aplanado en un sendero deliberado. Ryan se arrodilló, dedos rozando hojas trituradas, y lo encontró de nuevo. Huellas, y no solo una, 3 tamaños diferentes, no botas, sino zapatos de suela gruesa. El tipo usado por obreros o cazadores. Ellos no se habían acercado a la cabaña aún. Ellos estaban observando. La mañana siguiente, May llegó antes de que el sol estuviera completamente levantado, su mandíbula apretada, sus manos enguantadas. Ella llevaba una radio de campo enganchada a su cinturón y llevaba una mochila más pesada de lo usual. Las cámaras de sendero captaron movimientos cerca de la ladera occidental. Ella dijo sin preámbulo: «No animales, hombres». Su tono no tembló, pero sus ojos sí. Equipo de tala ilegal, lo más probable. Sin permisos, sin respeto por la conservación. Ellos trabajan rápido, despojan silenciosamente, y no les importa quién posee qué. Tú estás en su camino. Ryan escuchó,
brazos cruzados, expresión ilegible. Tom se acercó a su lado. Entonces, ¿qué hacemos? May desenganchó su radio y se la entregó a Ryan. Esto enlaza directamente con mi guardabosques de distrito. Yo ya he solicitado refuerzos. Ellos cabalgarán esta noche o temprano en la mañana. Ella hizo una pausa, su mirada en el corredor casi terminado. Pero ellos no vienen armados. Ellos son silvicultores, no soldados. Ryan encontró sus ojos. Yo era ambos. May mantuvo su mirada, luego se hizo a un lado, haciendo un gesto a Ryan para que caminara con ella hacia la línea de árboles. Cuando ellos pararon, ella bajó su voz. Yo conocí a tu padre, ella dijo. Años atrás cuando yo recién empecé. Él venía a la estación de guardabosques 2 veces al año. Nunca sonrió. Siempre olía a cedro y humo de pipa. Dijo poco, pero cuando lo hizo, él preguntó sobre el terreno, el suelo, el viento. Él construyó como un hombre esperando la tormenta, no temiéndola. Ella hizo una pausa. Él habló de ti una vez, solo una vez. Dijo que si tú alguna vez aparecías aquí, significaba que tú no te habías rendido aún. Ryan se quedó quieto, garganta apretándose contra las palabras que él no podía decir. Él asintió solo una vez. May no presionó. Ella regresó a la cabaña con Tom, mientras Ryan permaneció. Shadow a su talón, ojos mirando la línea de árboles, orejas moviéndose a lo invisible. Algo se acercaba, y él lo enfrentaría no con ira, sino con preparación. El viento a través del bosque esmeralda había cambiado, ya no apretado con advertencia, sino lento y ancho, como un aliento finalmente soltado. 2 días habían pasado desde que los guardabosques llegaron, armados no con rifles, sino con órdenes de arresto y resolución de acero. Los taladores ilegales habían sido encontrados cerca de la ladera occidental, atrapados mientras intentaban desmantelar un escondite de cedro rojo. 3 hombres, robustos, delgados, quemados por el sol, fueron tomados en custodia. Uno, el más alto, con una cara agrietada por el clima y barba enmarañada con savia de pino, gruñó a Ryan cuando ellos se cruzaron. ¿Tú crees que esta tierra importa? Él había escupido. Son solo árboles. Ryan no había respondido. Él no necesitaba. Ahora debajo del dosel moteado, el último clavo fue impulsado. El corredor se alzaba completo. Ryan había pasado la mañana cepillando un sellador de aceite y resina de pino sobre la madera, justo como su padre había detallado en el cuaderno desgastado. El techo ahora brillaba bajo la luz solar filtrada, sus listones superponiéndose como escamas en un viejo escudo. El corredor estaba completamente cerrado, paredes ajustadas, a prueba de viento, suelo sólido. En cada extremo, una puerta había sido colgada, gruesa y pesada, con cerrojos forjados hace décadas, pero todavía fuertes. Una se abría hacia la casa, la otra hacia el taller, como si una vena ahora pulsara entre 2 viejos corazones. Ryan caminó a través lentamente, sus botas haciendo ecos suaves en el suelo. El aroma a cedro era fresco, limpio y agudo. Por primera vez, él podía oír solo pájaros más allá de las paredes, no motosierras, no amenazas gritadas, no fantasmas de argumentos con un padre hace mucho tiempo ido, solo el crujido de la madera expandiéndose suavemente bajo el sol de la mañana. Y en esa quietud, él dejó su mano correr a lo largo del grano suave. Era más que un pasadizo. Era la columna vertebral de la memoria. Los sueños de su padre, sus propias batallas, el puente silencioso entre. Afuera, Tom se paró apoyado contra un poste, brazos cruzados. Él llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida por el sol y una sonrisa relajada que no ocultaba del todo la emoción en sus ojos.
Tú realmente lo construiste. Él dijo, voz baja, áspera con orgullo. Parece que tú finalmente encontraste tu lugar, Ryan. Ryan se detuvo en la puerta lejana, se giró y dio un lento asentimiento. Yo creo que sí. Cerca, Shadow yacía en la entrada, cabeza sobre sus patas delanteras. El pelaje del gran pastor alemán atrapó la luz, espalda negra, pecho blanco, el más tenue parpadeo ámbar en sus ojos. Su respiración era lenta, orejas relajadas. Por una vez, él no estaba vigilando. Él estaba descansando pacíficamente, como si él supiera que cualquier guerra que ellos habían peleado dentro o fuera, finalmente había terminado. La primera nevada llegó silenciosamente cepillando el bosque en silencio. Delgado encaje blanco se acumuló en el techo cubierto de musgo, en las barandillas del corredor recién terminado en la espalda de Shadow, mientras él yacía con orejas levantadas junto al porche. La tierra estaba quieta, ya no escondiéndose, ya no preparándose, sino dando la bienvenida, como si hubiera estado esperando este tipo exacto de paz. Ryan se paró junto a los escalones de la cabaña, martillo en mano, mangas remangadas a pesar del frío. Su cabello había crecido un poco más largo, rizándose ligeramente en los bordes, y la agudeza en su mandíbula se había suavizado, no por la edad, sino por soltar. El taller ya no era una tumba de recuerdos. Respiró de nuevo. Él lo había limpiado, reforzado las vigas, construido estantes resistentes y forrado las paredes con mapas, guías y equipo. Un letrero de madera ahora colgaba sobre la puerta. Puesto de supervivencia Esmeralda. May pasaba por aquí 2 veces por semana ahora. Su uniforme siempre estaba ligeramente arrugado, su coleta castaño oscuro metida debajo de una gorra de guardabosques gastada, y sus mejillas pecosas, siempre sonrojadas como el vino. Ella no se cernía, no se preocupaba. Ella lo ayudó a catalogar senderos, revisó cursos de seguridad y dejó termos de café fuertes sin decir mucho. Sus silencios se habían vuelto amistosos. A veces ellos incluso rieron. Tom había decidido quedarse más tiempo de lo que él planeó. El ajetreo corporativo de su vieja vida no lo había tirado de vuelta. Él llevaba chaquetas de lona ahora en lugar de trajes, botas en lugar de mocasines. Él se llamó a sí mismo apoyo logístico temporal. Pero Ryan sabía mejor. Él necesitaba el silencio, también. Necesitaba arreglar lo que el combate no había tocado, pero la vida había deshilachado. Tom todavía contaba chistes, todavía asaba salchichas demasiado carbonizadas en la hoguera, pero ahora había un peso detrás de su presencia, una lealtad renovada sin palabras. Y entonces estaba Shadow. El viejo pastor alemán, ahora casi 7, se había convertido en una leyenda local. Su grueso pelaje blanco y negro brillaba bajo la nieve, y sus ojos ámbar no perdían nada. Shadow llevó pequeños grupos por senderos para principiantes, acolchado al lado, nervioso. Adolescentes y veteranos por igual, siempre firmes, siempre alertas. Los niños locales lo llamaban el lobo fantasma del Sendero Esmeralda. Ryan simplemente lo llamó familia. Esa tarde, Ryan se encontró sentado solo en el porche, el bosque tranquilo, estrellas altas. Un suave resplandor vino de la ventana del taller. Tom estaba dentro trasteando. El camión verde de May todavía estaba estacionado al frente. En su mano, Ryan sostuvo el diario encuadernado en cuero de nuevo. La última página, la que él había tenido demasiado miedo de leer hasta ahora, llevaba una línea garabateada con tinta temblorosa. Si tú encontraste este lugar, significa que tú todavía quieres vivir. Ryan cerró el diario lentamente, el aliento en su pecho lleno y profundo. Él se giró hacia el corredor.
Sus vigas de madera atraparon la luz de la luna como viejos huesos bendecidos de nuevo. Conectaba más que 2 edificios. Puenteó 2 vidas. Shadow empujó su pierna y se acostó con un suspiro. Ryan susurró, nosotros estamos en casa. En cada hombre roto yace la semilla de la sanación si él se atreve a regresar. La historia de Ryan nos recuerda que incluso en el silencio de los bosques, Dios deja señales. Quizás este es el tuyo. Si este cuento te tocó, compártelo con alguien que esté buscando un nuevo comienzo. Me gusta, comenta tus pensamientos y suscríbete. Que Dios bendiga a cada alma que mira y guíe tu viaje a casa.